viernes. Vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz, diputada del Frente, digamos, de Unidad Popular, Unión por la Patria, mejor dicho, del peronismo, ¿no? Del peronismo en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a la luz de lo que salió, porque entre lo que entró y lo que salió hubo bastantes cambios, bueno, se hablaron de muchos puntos, los repasamos acá. ¿Qué conclusiones sacan ustedes para la Cámara de Diputados, ¿no? Porque esto ahora pasa a la Cámara de Diputados. Bueno, como decís vos, vamos a tomar contacto con el texto definitorio que va a entrar a la Cámara de Diputados, pero por lo que vos estás contando y lo que pudimos ir siguiendo en un Senado que tuvo varias modificaciones en el texto original, el proyecto sigue siendo malo para lo que intenta, que es resolver por lo pronto la relación laboral de quienes tienen trabajo en la Argentina y de quienes teniendo trabajo aún no encuentran ningún reconocimiento a su situación, digo, la informalidad laboral en la Argentina. Ujú. Sin duda una ley laboral, Mariano, no genera condiciones de trabajo. Lo que genera trabajo en la Argentina es tener un plan económico que esté pensado en la producción, en la industrialización y cómo crece nuestro país en función de esa matriz productiva que Javier Milei no tiene ni en la cabeza ni de cerca ni está pensando en cómo la va a apuntalar. Y digo, la Argentina puede crecer su Producto Bruto Interno en sectores como vimos bajo la gestión de Javier Milei, el sector financiero, el sector minero, el sector enorme de esa cuenca maravillosa de Vaca Muerta, pero no genera en la creación de empleo que necesitamos para poder tener una vida digna en todo el país. Y esto es lo que empieza, me parece, a crujir. Por eso tiene sabor a poquísimo y creo que destruye además, yo lo veo como una situación muy, muy perjudicial. ¿Para quiénes? Para los que tienen trabajo registrado, esta ley empeora su situación, la empeora. Para los que no tienen trabajo registrado, esto no es una garantía para el reconocimiento de su actividad laboral, con ningún beneficio. Para el empleador pyme, que tiene posiblemente enormes dificultades hoy en la Argentina, tiene dificultades fundamentalmente porque se cayó el consumo o porque tiene enormes dificultades para poder seguir compitiendo o tener los niveles de productividad que necesitaría con la apertura enorme, sin anestesia que hizo Javier Milei. Entonces creo que es una ley que lo único que va a hacer es agravar la situación del empleo en la República Argentina porque está enmarcada en un plan económico que es una catástrofe. Es Ujú. una catástrofe para todos los que piensan que este país tiene capacidades productivas, capacidades tecnológicas, mano de obra calificada y que sin duda no están siendo ni escuchados ni reconocidos. Así que, bueno, vamos a anticipar, por supuesto, el peronismo en el Senado tuvo una mirada muy fuerte, negativa, decían que iban a estar partidos, que no, hay dos bloques, Convicción Federal y el bloque de Unión por la Patria, y todos los senadores que seguramente tendrán en el corazón la idea de poder construir una Argentina diferente votaron en contra, así que me Eh, parece que viene y, a diputados con el mismo espíritu. Este punto es interesante el que marcas, Victoria, porque bueno, el peronismo finalmente logró 30 votos. Claro que en las elecciones de este año, del año pasado mejor dicho, en la renovación del Senado, hubo un fuerte triunfo de la Libertad Avanza, entonces avanzó mucho y perdió mucho el peronismo, varios senadores, ¿no? Antes tenían un bloque más sólido de 33, ahora están en 22. ¿Cómo repercute esto en la Cámara de Diputados? Porque en la Cámara de Diputados hubo algún tipo de modificación, pero no se modificó tanto la composición. ¿Ustedes creen que pueden tener números como para resistir la ley o votarla en contra o votar algunos o modificar algunos artículos? ¿Qué punteo han hecho? Como siempre, vamos a tratar de trabajar para lograr. Nosotros tenemos, a diferencia del Senado que judicializó por aquella incorporación del capítulo impositivo, recordemos que el primer proyecto del gobierno tenía además la quita de 3% al tributo a las ganancias de las grandes empresas en la Argentina, y que eso trajo la judicialización, porque claramente es claro nuestra norma en cuanto a que cualquier modificación impositiva tiene que entrar por la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. En esta oportunidad, Unión por la Patria en diputados sintetiza con un dictamen propio. Yo soy firmante de un proyecto que elaboramos con Kelly Olmos, hoy diputada nacional, ex ministra de Trabajo, en donde queremos tener una discusión seria sobre, no es que no proponemos nada, decimos no al proyecto del Ejecutivo, decimos hay problemas a resolver en la relación laboral, sí,
Tenemos que mejorar la registración de la informalidad, sí. En el mundo de hoy, donde el 9,3, o sea, 9.300.000 personas trabajan en la informalidad, pero trabajan. El Estado no los puede reconocer, en tanto tiene una enorme incapacidad burocrática, sistemática, para poder reconocer a un trabajador autónomo o para poder reconocer a un trabajador en relación de dependencia en una nueva modalidad, que es la plataforma, que son las fintech, que lo vemos en la digitalización. Cuando vemos que una persona recibe 300 transferencias diarias en una billetera virtual. ¿Qué está pasando tras de esa persona? Está comerciando un servicio o un bien. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Reconocerlo como trabajador, generar las condiciones de incorporación rápido al sistema de registración y poder, por supuesto, determinar si hay una relación laboral con un otro, que puede ser una plataforma, o hay una relación de autonomía de ese sujeto trabajador. No puede ser que nosotros eso no lo podamos hacer. Lo hace Australia, lo hace España, lo hacen todos los países que han entendido que la modernización tecnológica y la inteligencia artificial y las formas de comercio están cambiando y que el Estado tiene que poder mejorar sus condiciones. Bueno, tenemos una diferencia abismal con el proyecto del Ejecutivo, porque en ningún caso reconoce relación laboral. Nosotros decimos a una persona que trabaja 10 horas haciendo 20 servicios por día a través de una misma plataforma, construye una relación laboral con un otro. Y eso hay que hacerlo de oficio, y en todo caso que el empleador venga y diga si efectivamente lo que el Estado está percibiendo es verdad o no. Presunción ¿Y cuál es? De relaciones que están tapadas. Ni te cuento con casas particulares, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? Las mujeres que trabajan en casa de familia, hay un montón de puntos. Claro, para ese trabajador que no está registrado y que trabaja en la informalidad, ¿cuál es la solución que le dan ustedes? Nosotros entendemos que hay primero dos relaciones claves que se reconocen y que a aquel trabajador autónomo que empieza a tener un reconocimiento lo vamos a encasillar en alguna de las categorías de inicio de empleo joven que el Estado tiene, con aporte cero en los primeros 24 meses, lo que era el Plan Sumar. Tenemos un proyecto de baja de la base imponible para las pymes. Una pyme que tiene 5 trabajadores, que le paga 1.000.000 de pesos a cada trabajador, tiene para desembolsar de 1 a 5 millones de salario y tiene un costo de aproximadamente 1.000.000 de cargas de aportes patronales. A ese sujeto le estamos diciendo, te bajamos la base imponible para el aporte patronal, no tocamos el porcentaje de tu aporte, te lo bajamos a la mitad del salario que le estás pagando, y eso hace una reducción inmediata del 50%. En lugar de poner 1.000.000 de cargas, pone 500.000. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tratar de que sea progresivo. No puede la pyme afrontar la carga del aporte patronal igual que si fuese una multinacional. Vos me decís, pero eso va a desfinanciar el sistema previsional argentino. Mirá, que no nos corran más con eso, porque al sistema previsional argentino lo están desfinanciando, achicando la población económicamente activa que está registrada, lo están desfinanciando, metiéndole la mano al 3% de este FAL que acaban de aprobar. O sea, ahí es donde nosotros decimos, si tenemos que hacer un esfuerzo, ¿a dónde ponemos obviamente el esfuerzo? No en la timba financiera, sino en ese entramado pyme enorme que tiene la Argentina, en donde el 75% de ese entramado es el que genera empleo, Mariano. Es realmente el que genera empleo. Vayan a ver a los pequeños comerciantes. No son inescrupulosos y malas personas las que tienen un comercio con sus trabajadores en negro. Ahora, o cierran el comercio o pagan el aporte. Algo hay que modificar allí. Ahora, el proyecto, los que lo defienden, el gobierno básicamente dice que bajan las cargas patronales al 8% para nuevos trabajadores. ¿Esto puede servir? A ver, depende para quién. La progresividad es un dato para mí esencial. Vuelvo a repetirte, hacer eso de manera homogénea para todos los sectores, cuando vos tenés grandes multinacionales con niveles de rentabilidad extraordinarios, no necesitan esa ventaja y esa ventana, no la están ni pidiendo. Entonces, cuando nosotros ponemos la escala de la pyme hasta 5 empleados, hasta 10 empleados si quisieran, estamos hablando de un nivel de empleador muy pequeño, con serias dificultades. Hagamos el esfuerzo allí. Claro. O sea, y en todo caso, dejemos que los grandes jugadores, aquellas grandes empresas, dejémosle de pensar que están perdiendo competitividad. Ningún gran empresario en la Argentina pelea por pagar el aporte patronal o te discute eso. El problema no lo tiene allí, el problema no lo tiene ahí, de verdad no lo tiene ahí. Fíjate lo que está pasando con... Adimra, por ejemplo, estaba en contra del capítulo de licuar los convenios colectivos
y darle peso, obviamente, a la posibilidad de la negociación empresa-sindicato, porque rompe un esquema de tranquilidad hacia adelante. O sea, las grandes complejos industriales necesitan también previsibilidad. Si hay una fijación de un convenio colectivo, eso tiene que regir, es una pauta que da tranquilidad. Me parece que no están escuchando a los sectores. Ujú. Cuando uno empieza a escuchar a los sectores, los problemas son otros de la Argentina, de los grandes son otros y de los pequeños son otros. Los grandes quieren infraestructura, quieren puertos, quieren que no se detenga la obra pública, quieren tener obviamente niveles de tranquilidad en cuanto a los marcos impositivos, pero nadie está hablando de la carga del aporte patronal. Los chicos te están diciendo, sacame el pie de encima, tengo un solapamiento de impuestos, veamos ingresos brutos, veamos el aporte patronal. O sea, ¿por qué no podemos reflejar una ley que trate de solucionar los problemas que tiene hoy la Argentina? Después No, no van por ese camino. ellos hablan del RIMI, el régimen de incentivo a medianas empresas, que es facilidades impositivas básicamente de IVA para aquellas empresas que invierten en maquinaria o en obras vinculadas a la producción, se les da facilidades impositivas en el IVA, amortizaciones y demás. ¿Ustedes creen que eso puede, digamos, ser un incentivo a las medianas empresas? Porque no tiene nada que ver con el RIGI, por ejemplo, que es mucho mejor en cuanto a exenciones impositivas y demás, ¿no? Bueno, fíjate lo que está pasando. Yo creo que el capítulo impositivo, mezclarlo con el laboral, es un problema, ¿no? Pero Ujú. porque me parece que la discusión es más profunda, como decís vos, Mariano, y habría que ver cómo hacemos una reforma impositiva para poder, en un contexto diferente a este, porque ninguna reforma impositiva de esta naturaleza va a generar que la Argentina saque las alas del despegue que necesitamos en materia productiva. Lo que estamos viendo es un industricidio tremendo, por falta, por supuesto, primero de amor a nuestro país de parte de quienes lo gobiernan, el desprecio a lo hecho en la Argentina. O sea, desde un ministro de Economía que se jacta no de que se compra una pilcha en el extranjero, no seamos hipócritas. Todos aquellos que nos hemos tomado un avión hemos ido a algún país a comer algo y a comprarte algo, una Ujú. ropa, una malla, lo que sea. Hipocresía no, debate profundo. Lo que molesta del ministro de Economía es el nunca dicho casi con una vergüenza de esa mano, de ese saber textil, que nace por supuesto en el norte, en la producción de algodón, que sigue por supuesto por los procesos enormes de grandes inversiones en Catamarca y en La Rioja, las principales hilanderías, lavanderías, para luego tener confecciones que todavía no son competitivas, pero jamás el desprecio de parte de quienes tendrían que estar pensando cómo esas cadenas de valor tan importantes, con generación de enorme capacidad de absorber empleo, en lugar de destratarlos, nos ponemos a trabajar para tener competitividad, para poder decir a qué nos vamos a dedicar en materia de textil y calzado, cómo vamos a proteger esa industria, como hace, por ejemplo, Estados Unidos. No es una Victoria. industria que la podamos dejar sola, Ujú. ni cara ni sola, y en el medio hay caminos, y yo creo que eso es un problema de un gobierno y de una gestión de gobierno que no conoce nuestro país, que no lo recorre, que no habla con quienes han invertido todo su capital, no lo tienen en un paraíso fiscal, lo tienen acá enterrado en Catamarca, en La Rioja, en Misiones. Vayan, hablen, dialoguen con esos sectores. Victoria, vos hablaste recién de reforma impositiva, que tienes un capítulo aparte. Yo siempre sostengo y le pregunto a todos los entrevistados, ¿qué opinan de que en la Argentina hay un 4,7% del PBI, según el presupuesto, de sectores que no pagan impuestos por estar exentos, ¿no? Algunos con, digamos, con justa causa, justificadamente, como la educación, la cultura, etcétera, y otros que no tienen ninguna causa, ningún argumento racional para no pagar impuestos, pues son sectores de gran poder contribuyente y de grandes rentabilidades. Mientras tenemos a la gente en la calle y los jubilados exhaustos que no pueden consumir ni pagar remedios, y se podría hacer un shock de consumo redistribuyendo cargas tributarias, ¿no? Incluso a las pymes. ¿Vos crees que esto es una tarea pendiente en la Argentina, que hay que terminar con privilegios para poder dar facilidades a otros sectores? Sí, yo creo que hay que mirar muy fuertemente cada vez que me tocó tomar posición con respecto al gasto tributario, lo he hecho, creo que hay mucho para revisar, incluso para empezar no
a cortar de lleno, porque eso impacta seguramente en economías que necesitan seguramente de un acompañamiento, pero sin duda imaginamos que a todos se nos agarra, por supuesto, el régimen de Tierra del Fuego y el régimen de promoción industrial necesita una revisión, en tanto lo que habíamos hecho cuando fuimos gobierno acaba también de quedar desmantelado, porque hubo modificaciones de ese régimen, o sea, hubo una mirada de decir, che, todo este esfuerzo que hace la Argentina para sostener a nuestra amada Tierra del Fuego necesita tener un acompañamiento en las cadenas de diversificación productiva para lo que se fue pensado. O sea que parte de ese fondo que se había armado en el 2000, si no me equivoco, 22, acaba de ser desmantelado. Había allí una mirada puesta en el puerto que hoy ni siquiera puede ser de aguas profundas, porque se lo acaba de intervenir el gobierno nacional, vaya a saber para qué, ¿no? Entre otras cosas, para poner una nave o alguna situación geopolítica con Estados Unidos, alejándonos de la capacidad productiva que sí estaba mirando la Argentina, ¿no? Y que sí estaba mirando el sector privado que ya invierte, ¿no? A partir del red de promoción en todo el ensamblado electrónico, y que claramente tenía una obligación de volcar parte de eso a este fondo para poder desarrollar otras actividades que permitan, por supuesto, generar trabajo genuino. Entonces, el esfuerzo fiscal lo hacemos todos. ¿Qué tenemos que hacer? Controlarlo, custodiarlo y, por supuesto, darle indicación, darle cauce hacia avenidas que amplían la matriz productiva, en este caso de Tierra del Fuego. Eso era una mirada que se tuvo, se trabajó para eso, se legisló, vino el presidente Javier Milei y, por supuesto, no tocó un solo centímetro de los beneficios impositivos y achuró el fondo, que era la posibilidad de diversificar la matriz productiva. Creo que ahí tenemos un punto de trabajo serio, pero serio con quienes viven en Tierra del Fuego, con quienes invierten en Tierra del Fuego, no alejados el Congreso de esa realidad, para poder darle, por supuesto, una salida más inteligente que la que tiene ahora. Seguir volcando recursos para no poder mejorar las condiciones de empleabilidad de Tierra del Fuego es un crimen. Cada vez que pasa un año y ponemos 4.7 del gasto tributario, no solamente en Tierra del Fuego, sino en el resto de los gastos tributarios, estamos perdiendo oportunidades. Claro, Entonces, hay que claro. revisar mucho esos puntos. Y bueno, y siempre hemos intentado, Mariano, no hemos tenido mucha fuerza, ¿no? Pero lo hemos intentado. Exacto. De hecho, Sergio Massa lo publicó como una separata en el 2024 para el presupuesto 2024, que nunca fue votado. Pero también es cierto que no se jugó, digamos, por entero por eso, sino que era algo que le dejó al Congreso. Ustedes háganlo si quieren, si no... Es no. potestad nuestra, que la verdad que es cierto. Quizás empezó en ese camino de Sergio cuando fue ministro de Economía, de mandar la separata para decirle a los legisladores, construyamos, en todo caso, un equilibrio fiscal, digan de dónde sacamos, porque pedían aumento, la oposición cuando sos oficialismo te pide aumento de partidas, cuando es al revés, siempre está esta tensión entre quienes gobiernan y quienes no gobernamos en este momento. Entonces hay algo que es fácil, que es, bueno, digan de dónde. Nosotros habíamos escrito, por eso te digo que hay una gran trampa, Mariano. Nosotros la última reforma para los jubilados habíamos puesto de dónde salían los fondos cuando nos acusaban de degenerados fiscales, tanto Nicolás Massot, quien está hablando contigo, el equipo de Natalia de la Sota, de Miguel Pichetto, habíamos hecho un gran trabajo para que todos estos componentes de aumento de los jubilados, que les devuelvan el 8,1, que les devuelvan, que les aumenten el bono, que es el tercio de la jubilación mínima y que está congelado desde abril del 2024, que es una vergüenza, que no aumentó ni por IPC, ni por el IPC en la baña, ni por el IPC de Caputo, o sea, está congeladísimo. Habíamos puesto que salía el dinero de este gasto tributario. Bueno, también lo vetaron. Te quiero decir, herramientas para poder mejorar las condiciones básicas de nuestros jubilados hay. Claro. De hecho, después del escándalo del INDEC, Mariano, que en el medio de esta agenda, reforma laboral, baja edad de punibilidad, acuerdo Mercosur, pasa desapercibido, ¿no? Pero el escándalo del 2,9 de este IPC que no se animan a modificar, si 2,9 dio con el IPC sin ponderación, bueno, el IPC la baña, a mí me da 3,3, esto es, le van a robar 120.000 pesos anuales a los jubilados, que ya tendrían que tener 10.000 más de aumento con el IPC, y ya le robaron de abril del 24 a la fecha, por no haber modificado el IPC, 150.000 pesos a cada jubilado en la República Argentina. Que se lo expliquen a los jubilados. Claro. Atrás de eso que parece mínimo,
hay un ajuste estimativo del 0,5 del Producto Bruto Interno para este año. ¿Cómo Claro. se traduce eso? En Menos que los jubilados jubilaciones. Claro, perdieron pues 150.000 el año pasado. los jubilados cobran de acuerdo al índice de inflación, digamos, ¿no? Es decir, Dice el índice de aumento. inflación, te quedaste con una fórmula que Ujú. no está ponderando el consumo Exacto. real de la Argentina. Bueno, efectivamente atrás hay un nuevo ajuste tapado. No solamente los ¿Cuánto jubilados, perdieron sino los que también trabajadores? los Los asalariados, trabajadores. claro, es Por ejemplo, cierto. los trabajadores privados que dicen le ganaron a la inflación en 3%, con el índice Lavagna, que es el índice de la ponderación real de la Ujú. encuesta de hogares ENGO 2018, con ese índice los asalariados privados perdieron 3% perdieron 2% con respecto a la inflación. La Ujú. inflación acumulada con respecto al IPC perdieron, no ganaron nada. Eh, Mira, los jubilados que viven de rentas, sí. tenés jubilados que viven de 2 departamentitos que les quedaron para poder sostenerse. Vos sabés que el alquiler también se va actualizando con el IPC. Bueno, chau, esa actualización real, entonces también perdieron. Me decís, bueno, el que paga el alquiler en todo caso quedó retrasado. Sí, buenísimo, pero se restringió su salario. Ujú. Con lo cual empezamos a tener una Argentina en donde después del drama del pasado, de lo que había sido la falta de institucionalidad de aquel INDEC tan tremendo, vuelve otra vez el manto de duda. Entonces nosotros decimos, tenemos que volver a tener un INDEC creíble, autónomo, independiente, en donde las estadísticas que parece que a nadie le importan son lo que mueven tu vida cotidiana, diariamente, ¿no? Y creo que eso también es algo que no se lo podemos dejar pasar a este gobierno. Victoria, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un beso grande, María, que tengan muy buen día. Un beso grande. Era Victoria Tolosa Paz, pasaba por unas cuantas verdades, diputada de Unión por la Patria, además consejera del peronismo bonaerense.